Hola amigos, en un primer vídeo ya hemos visto qué son los filtros de densidad neutra, para qué sirven, qué tipos hay, cómo se tienen que superponer uno con otro, y también cómo uso la aplicación ND Expert para calcular los tiempos de exposición cuando hacemos la fotografía con este tipo de filtros. Ya hemos visto esa teoría y ahora voy a intentar ponerla en práctica para ver si consigo hacer fotografía de larga exposición con el efecto seda del agua. Ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es una fotografía en modo Pro con todos los parámetros en automático para ver qué valores de la ISO y qué valor del foco tiene dicha fotografía. Tener en cuenta que cuando yo ponga los filtros de densidad neutra no vamos a ver absolutamente nada, y por lo tanto es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el punto de interés que queremos enfocar. Además, también tenemos que establecer no solamente el foco, sino también la medición de la luz. Si yo ahora, por ejemplo, en esta primera prueba quisiera hacer una fotografía enfocando en este punto, pero quisiera medir la luz en el cielo, yo lo que haría sería llevar los controles de medición al punto en donde quiero que se mida la luz y el foco al sitio en donde quiero que salga enfocada la fotografía. Vamos a dejarlo con estos parámetros colocados así para hacer una primera prueba. Y voy a poner el foco en... Bien. Hacemos este primer disparo. Una vez que hayamos hecho este primer disparo, vamos a ir a ver los detalles de la fotografía para conocer la ISO con la que se ha hecho, una ISO 100, y un tiempo de exposición de 1 dividido de 513 segundos. ISO 100 y 1 dividido de 513 segundos. Estos son los valores que yo tengo que llevar a la aplicación ND Expert. Lo que voy a hacer en este momento es cambiar el tiempo de exposición a 1 dividido de 513, perdón, lo dejo en 1.500, el ISO lo vamos a establecer en el punto en el que nos indicaba, 100, y con estos valores vamos a ver cuál es el filtro de densidad neutra que nosotros tendríamos que colocar para tener un buen tiempo de exposición. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor efecto seda lograremos. En este momento, fijaros que los valores objetivos, que son los que nos van a permitir conocer dicho filtro, lo tengo en un ND 64 y vemos que el tiempo de exposición que necesitaríamos sería 1 dividido de 7 segundos. Voy a ir cambiando los valores del filtro de densidad neutra hasta que vea que en la parte superior tenga un tiempo de exposición suficientemente largo para hacer una fotografía con buena exposición, con buen tiempo de exposición. Y fijaros cómo, si yo en este momento colocara un filtro de densidad neutra de 16K, yo lograría exponer la fotografía durante 32 segundos. Un filtro de 16K equivaldría a tener, como ya vimos cuando os expliqué la aplicación, un filtro ND16 del variable y un filtro 1000, ND1000. El filtro variable en la ND16 y el filtro variable fijo en ND1000
sabéis que estos valores se multiplican y tendría por lo tanto los 16.000, los 16K que nosotros necesitamos. En este momento, por un lado, yo ya tengo el filtro ND1000 que aquí veis, y por otro lado aquí tengo el filtro de densidad neutra variable que ya conocéis, que os había mostrado en su momento. Este filtro de densidad neutra variable yo tendré que colocarlo en la posición correspondiente a 16. Sabéis que este filtro es un filtro que va desde el ND8 al ND2000. Y por lo tanto, si yo aquí tengo un ND8, aquí tendría un ND16. 16 y 1000, 16.000. Acoplo los filtros. Ya los tengo acoplados y ahora voy a enroscarlos en la rejilla. Es muy importante asegurarse cuando los coloco en la rejilla que la rueda de graduación del filtro de densidad neutra variable no cambia de posición, cosa que suele suceder con cierta frecuencia. Entonces, en este momento, teniendo en cuenta que yo voy a poder disparar con 32 segundos, me voy al modo Pro, establezco la ISO en 100, el tiempo de exposición en 32 segundos, el foco a infinito, que era el valor con el que yo hice la fotografía, y efectuamos un primer disparo. He tenido que colocar el móvil de grabación en esta posición porque si no salen demasiados reflejos en la pantalla del móvil con el que estoy haciendo la fotografía. Ya está a punto de completarse. Y aquí tenemos el resultado. Veis que es una fotografía en la que hemos conseguido un efecto seda bastante llamativo por lo que os decía antes. Los primeros planos de la fotografía están enfocados, el fondo también, las nubes, el cielo, y hemos conseguido esta primera fotografía. Tal vez en esta zona esté un poco subexpuesta. Y entonces lo que voy a hacer en este momento es volver a hacer este disparo subiendo la ISO a 200. Vamos a probar a ver qué es lo que ocurre con una ISO 200. Fijaros que si yo aquí ahora pusiera en ND Expert la ISO a 200, con 16K del filtro tendría un tiempo de exposición de 16 segundos. Así todo, yo voy a hacer esta fotografía con estas consideraciones: una ISO 200 y un tiempo de exposición de 32 segundos. Quiero comprobar que salga algo más expuesta, mejor expuesta. Veremos a ver si el resultado que obtenemos es un resultado satisfactorio o me he equivocado al hacer la grabación. Efectivamente, la fotografía ha salido más expuesta, pero es verdad que aquí tenemos una sobreexposición. Mientras que el mar ha salido bien con un efecto seda bastante considerable, en este punto tenemos la fotografía sobreexpuesta.
¿Qué podemos hacer en este momento? En este momento podríamos hacer una siguiente prueba. Puedo dejar la ISO en 200 y hacer un pequeño cierre del filtro de densidad neutra variable. Si yo lo tengo en 16, voy a aumentarle no un paso, es decir, no lo voy a poner en 32, sino que voy a ponerle entre 16 y 32. Y vamos a ver cuál sería el resultado. El mar está muy movido. No me gusta demasiado tanta zona blanca en la zona de donde rompen las olas, pero bueno, lo que importa es que tengamos un buen efecto SED. Y aquí tenemos el resultado. Yo creo que esta fotografía está mejor que la anterior. Y cuando digo mejor es que seguimos teniendo un buen efecto seda y el cielo aquí en esta zona está menos sobreexpuesto. Me voy a tomar la libertad de volver a hacer otra cerrando un poco más el filtro de densidad neutra variable. Si lo tengo entre 16 y 32, voy a cerrar un poco más sin llegar a 32 y volvemos a disparar. Realmente con una... Perdón, que paré la... Realmente con una ISO 200 yo tendría que disparar 16 segundos, pero no es, no quiero hacerlo, insisto, para tener un mayor efecto SED. Luego cambiaré de posición para hacer una prueba en otra, viendo otro paisaje. Y volvemos a tener aquí el resultado en el cual tenemos el efecto seda deseado y las zonas del fondo de la fotografía que yo consideraba sobreexpuestas, a mi modo de ver, están perfectamente conseguidas. Por lo tanto, creo que esta fotografía cumpliría con el objetivo de tener una fotografía de larga exposición con filtros de densidad neutra, efecto seda del agua. Veis que en principio no parece muy complicado. Es cuestión de hacer pruebas, como estáis viendo, cambiar un poco algún parámetro y echar el tiempo en pruebas, pruebas y pruebas. Voy a cambiarme de posición y voy a hacer una toma de otro paisaje, pero en este mismo sitio. Bien, ya me he colocado en otro sitio, apuntando hacia otra posición, y vamos a volver a repetir aquí las operaciones que ya conocemos. Voy a hacer la fotografía que yo llamo patrón, voy a enfocar en esta zona, en la cual voy a dejar también la medición de la luz y voy a hacer un disparo. Lo tenemos aquí, vamos a ver sus detalles y tenemos una ISO 100 y un tiempo de exposición de 1 dividido de 276 segundos. Nos vamos a la aplicación, ISO 100, dejamos 250, con un filtro ND 8000, que sería, como ya sabéis, un ND 8 por 1000, 8000, podríamos exponer 32 segundos. Yo tengo aquí el filtro ND1000 y voy a poner la posición variable en ND del filtro variable en ND8, es el mínimo, y voy a enroscar el filtro en la rejilla. Me he asegurado que al enroscar el filtro en la rejilla
no he cambiado la posición del filtro variable. Voy a poner la ISO en 100, el tiempo de exposición en 32, el foco lo pongo a infinito y disparamos. Estas fotografías luego las pondré en el post junto con el vídeo para que veáis realmente el resultado. Aquí no se ven demasiado bien y aquí tenemos el resultado. Es una fotografía que tiene un efecto seda bueno, pero en cambio, a mi modo de ver, la considero subexpuesta. Con lo cual, lo que yo voy a volver a hacer es bajar un poco el tiempo de exposición. Voy a bajarlo, voy a dejar la ISO y voy a bajar el tiempo de exposición a 27 segundos. Hombre, realmente lo que realmente tendría que hacer sería la fotografía patrón, volver a ver los parámetros, pero bueno, yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora, a mi modo de ver, creo que está bien explicado suficientemente qué es lo que debemos de hacer, y ahora lo que yo estoy haciendo es ni más ni menos que jugando por mi cuenta con los parámetros. Sigue saliendo subexpuesta. No puedo abrir más el filtro de densidad neutra porque ya lo tengo en ND8 y por lo tanto me voy a tomar la libertad de subir a 200 la ISO, dejando 27 segundos de exposición. Y como os estaba diciendo, realmente lo que tendríamos que hacer sería hacer una prueba, una fotografía inicial, la fotografía que yo llamo patrón, ver de nuevo los parámetros, pasarlo a ND Expert, pero yo creo que con estos parámetros iniciales, haciendo pequeños cambios, creo que los resultados se pueden obtener más fácilmente. Y efectivamente, aquí tenemos la fotografía que, aunque en el vídeo se vea subexpuesta en algunas zonas, mirando la fotografía directamente, creo que se obtiene un resultado aceptable, un resultado bonito, un efecto seda suficiente, bien enfocada. Aquí aparece una subexposición. Yo creo que es un poco un problema de la zona del agua, en esa zona que creo que tiene algas. Pero bueno, podríamos seguir haciendo alguna prueba más. Por ejemplo, voy a poner la ISO en 300, yo creo que va a salir sobreexpuesta. Y voy a aumentar la exposición a 32 segundos. Vamos a ver qué efecto obtenemos. A ver qué es lo que ocurre en la fotografía en esta zona de aquí. A lo mejor tampoco está bien, no es una zona excesivamente bonita, no se obtiene el resultado que nosotros queremos. En cualquier caso, veréis que el efecto seda se consigue no con facilidad, pero bueno, no tampoco con mucha dificultad. Fijaros cómo ha cambiado la fotografía, pero totalmente. Esta fotografía no está, a mi modo de ver, no está sobreexpuesta. Yo luego tendría que comprobarla, por ejemplo, en el Lightroom Mobile para ver su histograma. El efecto seda es bueno. Aquí ya hemos quitado esa subexposición que había. El cielo no está sobreexpuesto, fijaros la diferencia de esta con esta, y pienso que este es un resultado que podemos darlo por válido. Acabo de subir la fotografía a Lightroom Mobile para comprobar cuál es el histograma. El histograma no es que sea un acto de fe, no es que sea algo que nos impida dar una foto por buena o por mala, pero yo creo que es un histograma bueno,
Tal vez haya aquí alguna zona que está sobreexpuesta, posiblemente, no sé si la zona del agua del mar efecto seda aquí o esta zona del cielo. En cualquier caso, yo creo que podría dar por buena esta fotografía. Bien, entonces vamos a hacer una recapitulación de los pasos que hemos seguido para dar por cerrado este tema. Primero, fotografía en modo Pro con todos los parámetros en automático, no olvidándose de quitar los filtros, cosa muy importante como ya os podéis imaginar. Ya están quitados. Compruebo que todo está en automático. Enfoco al punto de interés e incluso si quiero puedo hacer que la medición sea en otro sitio distinto. Voy a hacer una prueba única y exclusivamente para ver el resultado. Voy a medir la luz aquí y el enfoque lo quiero en este punto. Hago el disparo. Una vez que hayamos hecho el disparo, vamos a ver los detalles. ISO 100, tiempo de exposición 1 dividido de 205 segundos. Me voy a ND Expert, ISO 100, tiempo de exposición 1 dividido de 200 segundos. Y si yo tengo los valores objetivos aquí, comprobaréis cómo con el filtro 8192 y una ISO 100 yo tendría que disparar 40 segundos. Voy a aumentar la ISO a 200, más que nada para dejar los filtros colocados. Con una ISO 200 y el ND 8000 puedo disparar 20 segundos. Volvemos de nuevo a lo que ya habíamos visto. Por un lado, el ND 1000 y por otro lado, el ND variable en la posición 8 por 1000, 8000. Colocamos el filtro en la rejilla. Habiéndome asegurado que la rueda variable no ha cambiado de posición, coloco la ISO en 200, tiempo de exposición habíamos dicho 20 segundos, si no recordamos mal, 20, 21 y efectuamos el disparo. Allá va. A punto de finalizar. Aquí tenemos la fotografía. Veis que vuelve otra vez a salir subexpuesta. Tener en cuenta una cosa, independientemente de que en este momento estas pruebas estén funcionando mejor o peor, hay una consideración que yo quiero hacer. Los filtros de densidad neutra deberíamos de asegurarnos que están bien calibrados. Este es un aspecto que yo he estado leyendo bastante sobre él. Y con esto no quiero disculpar que las fotografías no salgan aquí como podríamos desear a la primera. Lo que ocurre es que si un filtro de densidad neutra no está bien calibrado, lógicamente los valores que nos dé a la hora de hacer la fotografía pueden ser erróneos. Yo no sé si mis filtros están bien calibrados o no están bien calibrados, lo reconozco. Y por lo tanto, tengo que admitir que esa falta de calibración puede también producir errores en el momento de hacer este tipo de fotografía. Solamente los filtros muy caros son los que nos podemos asegurar de que están bien calibrados. E incluso en algún sitio he leído que cómo comprobar si estos filtros estaban bien calibrados o no. Pero para ser honrado, para decir la verdad, no me he molestado en ello. Entonces, para hacer una última prueba,
de esta serie de filtros efecto seda, voy a volver a hacer otro disparo. Y en este momento lo que voy a hacer es subir la ISO a 300. Simplemente por curiosidad voy a comprobar con una ISO 300 el tiempo que yo tendría que disparar con un ND 8000 y veis que son 13 segundos. A riesgo de equivocarme, voy a dejar 21 segundos de tiempo de exposición y voy a ver cuál es el resultado. Posiblemente también, al haber medido la luz en el cielo en lugar de haber medido la luz en las olas, pues no nos esté dando los parámetros correctos. Y aquí tenemos la fotografía. Esta fotografía entiendo que no está subexpuesta, creo que está bien, salvo esta zona de aquí, que ya os digo que yo creo que es más un problema de la suciedad del agua en ese sitio. El efecto seda está conseguido y creo que por lo tanto con este vídeo os he intentado y espero haber conseguido explicaros cómo hago este tipo de fotografía. Os agradezco vuestra atención y os agradezco el interés que estáis teniendo por ver la forma en la que se hace este tipo de fotografía. Un abrazo y muchas gracias. Cuidaros mucho. Never settle.